Bueno, Gabriel, Brenner, te escuchamos. ¿Andás por ahí? Bueno, buenas tardes, noche. Gracias, Julieta, Claudia, por la introducción, pero especialmente por la invitación. Veo en esta especie de reunión de consorcio que los cuadraditos del Zoom se parecen, mucha gente muy valiosa, de muchos años, profesionalmente, de distintas épocas, tiempos y actuales. Y bueno, permítame también agradecer, compartir la mesa, especialmente con tres personas como son Silvia, Miguel y Perla, que nos unen vida académica, estudio, militancia y también trabajo de formación y capacitación con docentes y directivos. Y me meto en esto último que compartimos, en este caso con Perla, en la ciudad de Buenos Aires, porque ustedes plantean el trabajo de la lista en el marco de la Asociación de Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo de este encuentro y en el que vienen desarrollando ideas más que pertinentes, que espero no pisar, sino más bien complementar, ese será mi esfuerzo, y que plantearon Silvia y Miguel, tienen que ver con, bueno, pluralizar las miradas para pensar y hacer mejor lo público, las infancias, con la mirada puesta en esta ciudad. Yo no suelo hacerlo, pero me permito esta vez por el contexto que acabo de mencionar y porque soy porteño, quizás hacer algunas notas especialmente vinculadas a este contexto. Porque como bien decías en la introducción, Julieta, la infancia es una construcción social, pero siempre en contexto, ¿no? No podemos analizar ningún texto fuera de las condiciones que lo hacen posible, y tampoco las infancias. Recién era muy claro Miguel cuando lo planteaba retomando a Silvia Bleitzmar, a la infancia como analizador, ¿no? Y él planteaba ciertas cuestiones de la construcción subjetiva de la ciudadanía, o cuando Silvia reponía de alguna manera al cuidado como un problema político, ¿no? Y seguramente aquello que nos tendrá servido para la última parte de esta cena, más bien para el postre, la propia Perla, pero que su propio nombre en todo caso le plantea una exigencia, porque tiene que ponerle la Perla al postre. Así que yo simplemente quisiera algunas notas. En principio, y teniendo en cuenta que la infancia es un campo de disputa, yo quiero hablar, lo que voy a hablar es de los adultos y de las adultas, porque es cierto que a veces se habla de los pibes y se habla por ellos, y bueno, pero en este caso no hay pibes, somos adultos, creo, todos los que estamos en este Zoom y en el Facebook. Así que, a ver, hay algo del egocentrismo amplificado en este contexto en que hay que administrar bienes escasos. Bienes escasos como hospitales, vacunas, personal médico, bienes escasos incluso como la esperanza. Que aumentan y potencian el egoísmo y la negación. Y particularmente en esta ciudad, que yo amo, pero que también muchas veces me avergüenza, gobernar se parece más bien a hacerlo con lo que el otro necesita escuchar. Por eso también es eficaz en esta ciudad de Buenos Aires el marketing discursivo, porque mantiene atento, cómplice al porteñaje medio. Y la verdad es que a veces es más efecto del marketing comunicacional que de los hechos concretos de gobierno. Hablar de la infancia como analizador es hablar de política, y yo quiero que estas notas sean políticas en contexto, en la ciudad, que también remitan a la infancia, y que de alguna manera podamos seguir ampliando la pluralidad de miradas para pensar y hacer mejor lo público, y también las infancias, las escuelas. Pero también entiendo que no sirve el recurso de demonizar ni ridiculizar. Ellos, y me refería al gobierno porteño, saben más y mejor sobre eso que muchos de nosotros. Son delfines en ese nadar. Por lo tanto, hay que saber que son los reyes del discurso corto, tuitero y binario. Por lo tanto, me parece que por más que nos enojemos mucho con algunas cosas que están pasando en nuestra ciudad, yo siempre recuerdo a un entrenador en el deporte, porque ahí también me formé y me dio mucha enseñanza, que me decía: el que se enoja pierde. Y tenía razón siempre. Entonces, está bueno poder transformar el enojo en preguntas.
poder transformar el enojo en una interpelación política. Entonces, me parece que el desafío no es demonizar ni ridiculizar, porque eso aumenta su condición defensiva, de ponerse en víctima, y fortalece el vínculo con sus interlocutores, con aquellos que los siguen. Por lo tanto, me parece que el desafío es mostrar el contraste entre el decir y la realidad, entre lo que dicen y lo que ocurre. Entonces, me parece que hay que, en un mano a mano, en un computadora a computadora, hay que interpelar lo que hay en los otros de humanidad. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en este momento, digamos, de militancia y como educadoras y educadores. Porque después vienen los discursos de que tienen a los pibes de rehenes. No, no, no. Los pibes y las pibas no son rehenes. Eso es volver a victimizarse. En todo caso, como rehén está la democracia, que últimamente las democracias cada vez son más de repostería, y la verdad es que, retomando algo que decía Silvia, la idea es fortalecer la democracia y las escuelas como ámbitos de construcción democráticas, y que en todo caso nuestro desafío es hacer la democracia más democrática. En ese desafío nos tenemos que meter, no en aceptar la democracia de repostería. Muchos republicanos de buen pensar terminan aceptando esta democracia de baja intensidad. Entonces, el rehén no están los pibes, está la democracia, porque si no es volver a ponerlos en el lugar de víctima, y ahí no paran de ganar. Porque aparte a la víctima no se la interpela, se la escucha, como en la tele, cuando va una víctima o un familiar de la víctima, está endiosado, está cuidado, nadie le puede hacer preguntas. Entonces, ponerse en el lugar de víctima empodera, y me parece que hay que desarmar esa idea. Entonces, para contrastar el decir y el hacer, lo que hay que poder decir es que aquellos que militan la apertura de las escuelas y que dicen lo último que cerraremos en las escuelas, hay que simplemente ver lo que hicieron en los últimos años. Es un gobierno que estuvo más de una década y que de manera, digamos, sistemática redujo el presupuesto educativo en 10 puntos. Es la reducción más drástica de los últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires con gobierno autónomo. No hay vacantes. Esto es una realidad, no lo digo yo, no hay vacantes en nivel inicial, hace rato, tampoco existen las necesarias en nivel medio. Vienen estrangulando, para usar un término correcto, a la formación docente en la ciudad. Los 29 institutos, yo soy docente de uno de ellos y egresado de otro, de tradición y prestigio centenario, vienen siendo estrangulados para que abandonen, cosa que nunca va a pasar, y después te muestran la Unicaba, que le cambian el nombre, porque saben de marketing comunicacional, ya no se llama más Unicaba, porque Unicaba se desprestigió en la ciudad y especialmente en el mundo educativo, y prometieron que esta universidad, ahora de la ciudad, no iba a formar docentes. No es cierto, nos hicieron trampa. Están justamente difundiendo que van a formar maestros y maestras para primaria. Entonces, yo también me pregunto, y lo digo con sinceridad, si alguien sabe en este Zoom o en el Facebook cuánto costaron o cuestan las macetas que vemos cada tantas esquinas. Y me arriesgo a decir que seguramente mucho más que lo que significaba reponer equipamiento tecnológico para esos 6.500 pibes que fueron, se acuerdan, el problema en aquel momento. Es mucho más fácil desconectar igualdad. Entonces no hay que olvidarse también de estas cuestiones. Los educadores y educadoras tenemos la responsabilidad de recordar lo que muchas veces la sociedad y el porteñaje tiende a olvidar. Por lo tanto, haber discontinuado el plan Sarmiento y haber desconectado igualdad es un costo político que estamos pagando hoy con muchísimos menos pibes que se conectan y que, perdónenle el término, se están cagando de frío en las escuelas. No hay más que hablar con los docentes esta mañana, esto de la ventilación cruzada, y todo el mundo padeciendo el frío. Nadie puede enseñar con frío de esa naturaleza, ningún docente y ningún pibe puede aprender en esas condiciones, y no es verdad que haya tantos pibes en las escuelas, porque en realidad hay muy pocos pibes y pibas en las escuelas. Recalcati, ya que hoy se cumple un aniversario vinculado a Freud, tomé las palabras de un psicoanalista que últimamente vengo leyendo y recomiendo. El 17 de octubre del 2020, hace muy poco, en una conferencia que Patricia Sesca, que está por acá, tuvo la amabilidad de traducir, pero está disponible para quien quiera. Ese día, miren qué curioso, porque Recalcati ese día me parece que se hizo peronista sin saberlo. El 17 de octubre del año pasado hizo justamente una conferencia en donde plantea algunas lecciones que nos trae el COVID. Y la verdad que se las recomiendo como lectura. Solo tomo una, y me parece clave en este momento y hablando de la ciudad. Y es que la libertad
individual, esa que pregonan tantos políticos y tantos padres por el rector, por las escuelas abiertas, y no solamente en estos lugares, sino también por fuera de la Argentina, la libertad individual es una abstracción de larga tradición y hegemonía en el mundo occidental, porque no podemos pensar en la libertad desligada de la idea de solidaridad. Me parece que esto es clave para pensarnos como escuela, para pensar las infancias y particularmente esta ciudad. Creo y agrego a Recalcati, o a esa idea de las que planteaba el 17 de octubre, que la solidaridad es nuestro imperativo pedagógico. Y lo de imperativo lo digo mucho menos por su condición arbitraria que por la urgencia vinculada a lo sanitario. Y también, ya que estoy con Recalcati, permítanme justamente ofrecerles que aquellos que no conocen o lo han leído, que se metan con el libro La hora de clase, hacia una erótica de la enseñanza, vale la pena, porque justamente acá está lleno de psicoanalistas, en el propio panel hay dos, así que no me meto en territorios en el que soy lego, pero me encanta leer y bueno, me gustó siempre al lado de Perla aprender psicoanálisis, pero Recalcati plantea justamente, y en pandemia viene muy bien, en ese libro, la escuela como una institución extraviada, pero no lo connota como lo hacen los medios de comunicación, ¿no? Que la idea en todo caso es derribarla, es una pretensión depredadora. No, Recalcati plantea a la escuela como institución extraviada para poder pensarla y mezclar y dar de vuelta. Pero dice que lo que preocupa no es su rostro feroz, sino justamente el no saber cómo poner la cara. Lo que preocupa no es su rostro feroz, que eso es bien propio de la escuela que él desarrolla en modo Edipo, ¿no? Porque trabaja con dos ideas, la escuela Edipo y la escuela Narciso, ¿no? Como estos complejos en tanto organizadores, no solamente en términos de representación, sino también que orientan la acción. Entonces dice que lo que preocupa no es su rostro feroz, sino su dramática evaporación. Y aquella escuela, ¿no? Que habla en modo Edipo, aquella escuela, digamos, temeraria, verticalísima, que vivía en el respeto culpable de la ley y la transgresión al padre o al profesor, y del conflicto como batalla terminal, pasamos de repente a otra escuela en modo Narciso, y que él dice justamente si la tragedia edípica es la del conflicto, la de Narciso es la tragedia egótica de perderse en la propia imagen, en el mundo reducido al yo, perderse en la propia selfie. Y me parece interesante, para cerrar estas notas, hablar de los padres, porque fíjense qué curioso, hay una agrupación que se llama Padres por las escuelas abiertas, y en esa manera de autonominarse, no solamente desprecian y eliminan a las madres, reproduciendo la propia lógica de la escuela en clave Edipo, pero fundamentalmente del patriarcado, sino que también cuando plantean escuelas abiertas, la contraponen a escuelas cerradas, y guarda porque el gobierno porteño, pero también buena parte de la derecha en Argentina, nos quiere arrinconar con estas opciones binarias, porque en este caso te hacen una trampa. Si hablan de escuelas abiertas, vos quedás del lado de las escuelas cerradas. Y como bien decía Silvia, en todo caso, a propósito del territorio, la escuela, en todo caso, dejó de ser escuela edificio, pero nunca dejó de ser territorio. Y en ese sentido, me parece que al ponernos bajo la espada y contra la pared, nos muestran como que lo contrario a abiertas es cerrada. Y la verdad es que la escuela nunca cerró, porque eso es ningunear a los docentes que le pusieron el lomo durante el 2020 a la escuela, y fundamentalmente es también un acto de machismo, porque el 80% de la docencia son mujeres, que al mismo tiempo que bancan a sus estudiantes, bancan al propio hogar, a sus hijos, y con su sueldo bancan también la conectividad para con sus estudiantes. Por lo tanto, además, estos padres por las escuelas abiertas que te dejan encerrado en la versión de la parte cerrada, faltan a la verdad, a propósito de lo que yo antes decía, de poder contrastar hechos con palabras, porque aquellos mismos que reclaman la apertura de escuela no dijeron nada
nunca cuando escuelas de adultos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando cerraban los institutos de formación docente en Jujuy y cuando están intentando hace rato cerrar también las instituciones de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora levantan el grito y la verdad es que me parece que lo que hay que también comprender es que estos grupos que además son rabiosos y que en todo caso pregonan el diálogo, pero digamos, se tornan muy violentos, y en todo caso no hay más que ir a los hechos que están produciendo y al modo en que amedrentan a los docentes o directivos que de alguna manera se niegan a habilitar las redes de contagio de las familias. También me parece que estos padres entran en este modo de escuela Narciso, ¿no? Porque aquella alianza de papás y mamás o de familias que le dio fuerza a la escuela moderna que mencionaba Silvia, y que Recalcati plantea como la escuela en modo Edipo, fue clave, más allá de los padecimientos, fue clave para la eficacia de un tipo de escuela. En tiempos del complejo Narciso, parece que la idea es poder pensar una vida sin traumas, especialmente sin límites, sin pensamiento crítico, donde hay como una recomposición de la alianza, que en muchos casos estos papás y mamás la hacen con sus propios hijos en detrimento de los docentes, ¿no? Cambiando el eje de quién era aquel contra quien nos rebelábamos en tiempos anteriores, ¿no? Como la ley o el padre. Y entonces es interesante ver esta recomposición de alianzas que tienen que ver también con cierta connivencia o alianza con el deseo del imperio individual, volviendo a esa lección de Recalcati, en donde, digamos, se antepone el deseo individual a la necesidad de cuidado general y del bienestar de la sociedad. Y allí también hay falsas encerronas, por eso es que me parece interesante entender que esta idea de abrir y cerrar mata excepcionalidad, que es lo que caracteriza a este momento. Una excepción, por más que se nos parezca eterna. Sí, perdón, ya Gabriel, nos quedan 3 minutitos. Uso los 3 minutos. Así que lo que me parece en todo caso fundamental es poder pensar en desmarcarnos de estas encerronas binarias y pensar, y me sumo a lo que planteó con justa y necesaria fundamentación Silvia, pensar el cuidado como un asunto de Estado, pensar el cuidado como un problema político y nunca dicotomizarlo, ¿no? Como también señalaba Silvia, no es en todo caso la escuela una dicotomía entre enseñar y cuidar. Es imposible enseñar sin cuidar, como también es imposible cuidar sin enseñar. Todo lo que ocurre en la escuela es del orden de la enseñanza y del cuidado. Así que tengo más cosas, pero para cumplir con el tiempo, un poco eran estas ideas para compartir. Así que bueno, gracias y